Buenas noches, ¿cómo están? Estamos teniendo algunos problemas técnicos con el internet, como se puede imaginar por la lluvia. A veces cuando llueve fuerte no me gusta, pero con una tarde como esta, con tanto calor, por lo menos en mi casa estaba haciendo un calor terrible. Es bueno que esté lloviendo. Qué bueno estar con ustedes esta noche viendo el libro de los Hechos. Vamos a Hechos capítulo 10 y qué bonita la alfombra, ¿verdad? Una gran bendición que una organización donó esta alfombra para nosotros. No sé si lo vamos a extender a la puerta, pero ustedes se pueden imaginar que tenemos que cuidarla con lo que estaba diciendo Eric, ¿verdad? Con comida y con todas estas cosas. Y pensamos si alcanza la pared, entonces se va a ensuciar allá. Pero vamos a ver, ¿verdad? Qué bendición verlo aquí en la nueva alfombra. Vamos a Hechos capítulo 10. Estamos terminando esta parte donde el Evangelio está llegando a los gentiles. Hemos pasado unas semanas contestando la pregunta, ¿qué pasa con la persona que nunca ha escuchado el Evangelio? Es una pregunta que muchas personas hacen. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, yo he compartido con ustedes, yo era como Cornelio, no sabía nada de Dios, no sabía nada de Jesús, Noé, Moisés, nada, venía de una familia atea, pero cuando comencé a buscar a Dios después de la muerte de mi mamá, yo quería conocerlo sin saber quién era. Yo quería conocer al Creador y Dios envió un joven en el bachillerato que me compartió el Evangelio. De eso se trata la historia aquí. Y yo me pregunto cuántas personas son como Cornelio que trabajan con nosotros o estudian con nosotros o viven cerca de nosotros. Muchas veces nos damos por sentado que todos han escuchado el Evangelio aquí en El Salvador. Pero todo el tiempo me encuentro con personas que nunca han escuchado el Evangelio. Han oído de Jesús, han oído de Dios, han escuchado muchas historias. Pero si alguien no llega con el Evangelio y explica, no se puede convertir. Y a mí me impacta que Cornelio era un hombre piadoso, temía a Dios, hacía justicia, hacía limosnas. Y si hubiera muerto sin el mensaje de Pedro, hubiera ido al infierno. Entonces, ¿cuántas personas buenas están cerca de nosotros? Yo creo que Dios quiere que seamos responsables. De eso se trataba este video que vimos. Ahora vamos a ver la parte donde se va a convertir Cornelio. Es muy emocionante. Estoy en Hechos capítulo 10, versículo, vamos a comenzar con versículo 34. Y algo que me impacta de Pedro y algo que me impacta de la nación de Israel es que ellos entendían su privilegio. Ellos entendían la parte, somos bendecidos por Dios, pero no entendían su responsabilidad. Y yo estaba pensando, ¿cuál es la mejor forma de explicar esto? Yo creo que todos conocemos esta palabra monopolio, pero yo quiero poner la definición para definir algo aquí. Concesión otorgada por la autoridad competente a una empresa para que éste aproveche con carácter exclusivo, alguna industria o comercio. Pero también usamos esta palabra para otras cosas en la vida. Es ejercicio exclusivo de una actividad, con el dominio e influencia consiguientes. En un tiempo Israel tenía el monopolio de las bendiciones de Dios. Ese es un hecho. En el Antiguo Testamento lo afirma Romanos 9, versículo 4, que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Israel tenía el monopolio de las bendiciones de Dios, pero Israel no tenía el monopolio de Dios. Ellos tenían una responsabilidad. De la misma forma que vimos en este buenísimo video, ellos tenían la responsabilidad de ganar a todos los gentiles. En el Antiguo Testamento, muchas personas piensan, aquí con Cornelio es primera vez que Dios quiere que los gentiles se conviertan. No, en todo el Antiguo Testamento. De hecho, estamos estudiando el libro de Deuteronomio todos los domingos sobre la entrega de la ley. Y Moisés está recordando al pueblo de Israel la segunda vez antes de entrar a la tierra prometida. Y está recordándoles del pacto que hicieron. Esto vamos a ver este domingo. Va a ser muy bueno. Pero algo que muchas personas no toman en cuenta es que cuando Dios dio los 10 mandamientos más 603 mandamientos más, era parte de un pacto. Y el pacto era, ustedes me van a representar entre los gentiles.
Esta nación existe para ganar los gentiles para Dios. Dice en Éxodo 19, eso es justo antes de la entrega de la ley. Ahora pues, si dieres oír a mi voz y guardares mi pacto, la ley es un pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque en mí es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esa es una palabra que dirás a los hijos de Israel. El libro de los Hechos se trata de una transición de Israel, que no era responsable, a una transición con la iglesia, que ahora debe ser responsable por la conversión de todos aquí en este planeta. Y el hecho que alguien escuchara de Jesús no le va a ayudar cuando esté delante de Dios algún día. Necesita que alguien le explique el Evangelio. Ahora, en el Antiguo Testamento, Israel, sacerdotes, representan a Dios delante de las naciones, los gentiles. Realmente es un testimonio muy negativo en cuanto a Israel, que Cornelio vive en Israel y no ha escuchado el Evangelio. Es un malísimo testimonio, porque era su responsabilidad y vivía entre judíos en este lugar. Ahora, ¿quiénes son los sacerdotes de hoy en día? Yo creo que cometemos un gran error cuando pensamos que los pastores o sacerdotes de la Iglesia Católica o cualquier clero es especial. Es especial. Somos iguales. Todos somos sacerdotes según la Biblia. Dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tu trabajo principal es representar a Dios delante de la gente que no conoce a Cristo. Por eso respiramos, por esto comemos, por eso existimos en esta tierra. Si no fuera así, ya nos hubiera llevado al cielo. El cielo va a ser mucho mejor que este mundo. Pero nos deja aquí y nos coloca donde estamos estratégicamente para que podamos representar a Dios delante de la gente que no conoce a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Yo creo que el video es muy bueno porque hay un problema. Y yo caigo en esta trampa también. Muchas veces cuando hay alguien y siento Dios empujándome para compartir, yo pienso, no, pero él puede hablar con esta persona, o ella puede hablar con esta persona, o aquí en el país todo el tiempo está escuchando el Evangelio. Es igual con lo que vimos en el video. A mí me impactó en este video, si una persona ayuda, los demás llegan para ayudar. Esto yo he visto cuando tenemos campañas. Alguien me preguntó, ¿por qué hacen campañas? ¿Por qué no solamente hacen evangelismo personal? Porque yo he visto dos cosas buenas que pasan. En una campaña, en una salida, vamos a ir a 4 países durante las vacaciones agustinas. Vamos a ir a Nicaragua, Guatemala, Honduras y México para compartir con nuestras misiones. Y yo veo que cuando estamos en un grupo grande, la gente se anima más para compartir. Igual este video. Pero cuando estamos solos, seamos honestos, muchas veces pensamos por los temores que vimos allá, el rechazo o el juicio social y todo eso, y no lo hacemos. Pero es nuestra responsabilidad. Dios ha permitido todo en tu vida hasta este momento por una sola razón, para que tú puedas ser el sacerdote que Él ha colocado estratégicamente donde estás, para compartir con otras personas. Entonces aquí en la última parte de Hechos 10, vamos a contestar esta pregunta. ¿Cuál es tu responsabilidad para que otros se conviertan? ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es tu parte? Creo que es algo bastante práctico lo que vamos a ver, pero también esta noche vamos a entrar en algunas cosas controversiales para variar el libro de los Hechos. Yo sé que va a haber muchas preguntas al final del mensaje. Por ejemplo, ¿por qué van a hablar en lenguas los gentiles? Y esto vamos a contestar. Entonces veamos el primer punto. Vamos a Hechos capítulo 10. Quizás voy a comenzar con versículo 33, porque estamos en medio de una conversación. Y aquí es donde Cornelio ha explicado a Pedro por qué Dios le habló para enviar a 2 hombres para traer a Pedro. Entonces dice Cornelio, para concluir su discurso en versículo 33, dice, así que luego envié por ti. Y a mí me encanta esta frase, y tú has hecho bien en venir. Cada vez que compartes el Evangelio con alguien, has hecho bien. No importa lo que diga otra gente, has hecho bien, has hecho bien. Y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y yo estaba pensando, qué presión. Si tú eres una persona tímida como yo solo me puedo imaginar que vienen 2 hombres
para llevarme a la casa de un fulano. No sé qué va a pasar en esa casa. Solo sé que Dios me ha hablado que tengo que ir. He visto una visión. Llego a la casa y no está Cornelio. Está Cornelio con todos sus amigos. ¿Cuántos llegaron? Entonces entro en la casa y todos están viéndome así. Y yo te voy a decir algo difícil de predicar la primera vez. Si tú no has estado aquí, no te puedes imaginar cómo es tener un montón de personas pendientes de lo que tú vas a decir. Esto produce nervios como te puedes imaginar. Por eso el temor principal en el mundo es hablar públicamente. Entonces llega Pedro, y Pedro llega y de repente un montón de gente, él entonces dice, has hecho bien en venir. Todos así. Y yo no sé qué hubiera hecho en este momento, pero Pedro hizo lo correcto. Mira lo que hizo primeramente. A mí me encanta, es tan práctico, tan práctico. Versículo 34. Entonces Pedro abrió la boca y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrade de que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él hizo algo que siempre debemos hacer. La primera cosa cuando estamos con nosotros para compartir nuestra fe es conectarnos con su situación, con su realidad. Eso es lo que está haciendo. Él está tratando de caerles bien, diciendo, hey, yo veo que Dios no hace excepción de personas. Qué bueno lo que has hecho hasta Cornelio. Cuando compartes el evangelio, no es un discurso de un vendedor, es ser normal. Es ver dónde está la persona y conectarse con él. Yo hace muchos años aprendí una lección de mejor ganador que he conocido en mi vida, que era Leo, este famoso Leo que Julio y yo mencionamos todo el tiempo. Y yo quería aprender el Leo cómo compartir el evangelio. Y yo me acuerdo que estábamos en San Miguel, en la colonia Tesoro, que está por la colonia Panamericana. Entonces vamos a esta colonia, estamos visitando. En esos días, aunque estaba cerca de la carretera Panamericana, caminamos unos kilómetros para adentro y calles de polvo y todo esto, y encontramos un hombre haciendo tejas de barro. Entonces cuando hacen tejas de barro, los ponen en el sol para endurecerlas. Entonces vamos allá, estoy en la expectativa para aprender el Leo, cómo ganar un alma para Cristo. Estoy pensando, ¿cómo está con Romanos 3:23? ¿Qué va a decir? Y llega, y yo le estoy traduciendo y dice, hey, ¿cómo está? ¿Cómo hacen estas tejas? Entonces yo pensé así, yo le traduje y pensé, ¿qué tiempo más perdido? ¿A quién le importa cómo se hacen tejas? Esta alma está en peligro. Pero al estar hablando con el Señor, conectándose con su situación, porque ¿qué está haciendo él? Está haciendo tejas. Es la cosa más importante. Pero este hombre hizo una explicación y se emocionó por su explicación. Y después entró en compartir el evangelio. Cuando tú estás interesado en tus compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, en lo que es importante para ellos, entonces vas a encontrar un momento natural para hablar acerca de Cristo. El evangelismo consiste simplemente en conectar con personas que no tienen a Cristo y tratar de conectarlos con Dios. Para conectar con ellas es fundamental comprender su situación. Por eso nos llamamos embajadores. Cuando viene un embajador de otro país, El Salvador, la primera cosa que hace es aprende cómo comer pupusas y cómo se corta el café. O sea, hay cosas que aprende, ¿verdad? Cuando yo vine a El Salvador, yo siempre hacía preguntas a la gente. Y ahí es donde yo aprendí la frase a saber, ¿verdad? ¿Y por qué hay 5 países chiquitos en Centroamérica? A saber. Y yo hacía tantas preguntas, pero realmente era una forma de abrir la puerta para compartir el evangelio. El embajador está interesado en personas en otro lugar. Y cuando la gente te ve interesada genuinamente, baja un montón de muros que uno puede levantar. Tú conoces este pasaje. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores. Ahora, noten algunos aspectos importantes para conectarse con una persona. Número 1, empatía. Empatía. Por eso dice, yo veo que Dios no hace acepción de personas. Es empatía, es ponerse en los zapatos de Él.
A la mayoría de las personas no les importa lo que tengas que decir hasta que saben que te importan a ti. Piénsalo. Quizás con un desconocido no es tan importante, pero en el trabajo, ellos tienen que entender y comprender que realmente estás interesado en su vida. Ellos son importantes, entonces van a escuchar a la palabra. Pablo era muy efectivo por su amor para con la gente. Él amaba a la gente. Él no ganaba almas para impresionar a los demás. Él vio una persona sin Cristo y su amor le obligaba a hablar de Cristo. Quizás uno pasaje que más me impacta en la Biblia es Romanos 9:3, porque deseara yo mismo ser anatema. Significa literalmente maldito, separado, ¿verdad?, de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. A los filipenses dijo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Es tan importante esto cuando estás compartiendo. Ahora, nota una cosa que dice Pedro interesante. Dice Pedro en versículo 34. Entonces Pedro abrió la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Algunos podrían pensar, qué tremendo. Por primera vez en la Biblia vemos que Dios no hace excepción de personas. No, eso está en el Antiguo Testamento. No es que Pedro está compartiendo algo nuevo. Yo quiero explicar esto una vez más. Los judíos hacían mal en no compartir con los gentiles. Hacían mal en no podían comer su comida, pero hacían mal en no entrar en su casa y hablar de Dios. Mal. Y cuando los judíos cristianos no quieren hablar con los gentiles, malísimo, malísimo. Entonces cuando Pedro dice Dios no hace excepción de personas, no está inventando algo nuevo, está por todo el Antiguo Testamento. Dice Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Extranjero, que es Cornelio, un extranjero. Cuando Pedro afirmó que Dios no hacía excepción de personas, identificándose con Cornelio y sus contactos, no estaba afirmando algo nuevo. ¿Sabe qué es hacer excepción de personas? Juzgar a la gente según lo exterior. Juzgar a la gente según lo exterior. Dios ve lo interior. Por eso Pedro señala donde dice en la segunda parte, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Está diciendo, a Dios no le interesa de cuál nación vienes, cuál religión, cuál familia, cuál es el color de tu pie. Lo que le interesa es acá. Y aquí un hombre que temía a Dios y hacía justicia. Dice en Salmos 36, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Dios no puede hacer nada con una persona así. Y tú sabes, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Uno tiene que comenzar allá como Cornelio. Y conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Hacer justicia y juicios a Jehová más agradable que sacrificio. ¿Qué pasa con la persona que nunca escuchó el Evangelio? Pueden temer a Dios a verlo revelarse en la creación. Pueden tratar de hacer justicia. Y cuando Dios ve esto en el corazón, envía a alguien para compartir el Evangelio. Pero nota otra cosa que compartió aquí. No solamente empatía, sino también esperanza. A mí me encanta esta frase aquí. Dice en versículo 36, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anuncia el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Ves lo que está haciendo? Está dando esperanza a este hombre. Vino hace unos años un profesor que dio una clase para los estudiantes, pero también una conferencia para la iglesia. Algunos de ustedes estaban presentes. Y él dijo algo que nunca se me va a olvidar. Él dijo, lo mejor que tú puedes hacer por otro ser humano es darle esperanza. No hay otra cosa más importante que puedes hacer para otro ser humano. Es más importante que darle de comer. Es darle esperanza. Darle esperanza. Y necesitamos esperanza. Ese es el evangelio de paz. Es esperanza. Está dando esperanza, el evangelio a otra persona. ¿Por qué es esperanza decir que Jesús es el Señor de todos? ¿Por qué es esperanza entregar el evangelio de la paz? El evangelio significa buenas nuevas. Bueno, Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardando en los cielos,
de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si realmente amas la gente y estás preocupado por la gente, le vas a dar esperanza. Hay una sola cosa que da esperanza, el Evangelio. Jesús es nuestra esperanza. Es la esperanza de paz. Es una cuestión interior. Es que cuando nosotros no tenemos paz con Dios, no tenemos paz con otros. Y no tenemos paz interior. Dice la Biblia en Colosenses en el mismo contexto. Y a vosotros también que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Cornelio, tengo esperanza. Jesús quiere que tú seas parte de la familia. Él quiere que te conviertas. Él quiere que tú tengas paz interior. Qué bueno que temes a Dios. Qué bueno que haces justicia. Pero si no te has convertido, no tienes paz. Y yo veo un mundo, si alguien me dijera, Steve, ¿cómo definirías el mundo de hoy en día? Falta de paz, mucha ansiedad, mucho temor, mucha depresión, mucha violencia, mucho odio, muchas peleas. La única solución, el Evangelio de la paz. ¿Hay otra solución? No. ¿La solución es política? No. La solución es una, única, el Evangelio de la paz. Y una persona que entiende esto puede cambiar el mundo. Una persona que se conecta con esta verdad puede cambiar el mundo de todos sus contactos. Ojalá que Dios levante más personas, porque muchos de ustedes lo hacen, que dicen, yo estoy aquí en este planeta para dar la esperanza. Es tremendo lo que dice Efesios 2, que quizás resume todo lo que acabo de decir. Dice Pablo a los gentiles en Éfeso, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. ¿Cuántas personas que trabajan contigo no tienen esperanza? O que estudian contigo no tienen esperanza. O que viven cerca de ti no tienen esperanza. Y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa es la forma de dar la esperanza. Jesús, Cornelio tenía acceso por el Señor de todos. Y finalmente, si quiero conectar a la gente con otros, tengo que exponer a Jesús, ¿verdad? Tengo que compartir de Jesús, en otras palabras. Mire cómo termina esta parte de mensaje. Y dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A mí me impacta algo que hace Pedro continuamente. No importa el tema, diría la gente, hacia Jesús. Es igual con nosotros. Claro, yo debo comenzar la conversación con una persona en algo que le interesa a él o a ella. Claro, pero tengo que llevarlo a Jesús. Jesús tiene que ser el fin del mensaje. Jesús es la cosa. Pablo era un genio. Pablo hablaba, alguien ha comprobado que Pablo probablemente hablaba 14 idiomas. Conocía la filosofía de los griegos, los romanos. Había memorizado el Antiguo Testamento. Es un genio, es un genio. Pero nota lo que dice Pablo cuando fue a Corinto. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, este crucificado. Jesús, Jesús, Jesús. Ese es el mensaje, no hay otro mensaje. Eso es lo que va a transformar cada persona en lo cual, con lo cual tienes contacto. Jesús. Y quizás antes de ir al siguiente punto, ¿por qué está señalando la vida de Jesús aquí? ¿Por qué está hablando sobre los milagros que hacía y cómo fue ungido con el Espíritu Santo? Creo que hay dos razones. Una razón es que Cornelio había oído de Jesús. Seguramente sabía de Jesús. Había escuchado rumores de Jesús. Sabía acerca de Él. Esa es una razón. Pero la segunda razón es que está dando la evidencia que Jesús no era otro hombre. Jesús era el Hijo de Dios. ¿Tú te acuerdas cuando Juan el Bautista, que predicaba a Jesús, es el hombre que proclamaba más a Jesucristo?
Era su vida, dedicado completamente a su vida. Y viene Juan el Bautista y se deprime. Está en la cárcel. Lo metió en la cárcel. ¿Te acuerdas la historia? Lo metió en la cárcel Herodes porque él le dijo, hey, tú no estás con tu esposa, has dejado a tu esposa. Y él puso el dedo en la llaga de su vida. Entonces le metió en la cárcel. Está deprimido Juan el Bautista. Básicamente dice, quizá Jesús no es el Mesías. Y dice en Lucas 7:20, cuando pues los hombres vinieron, él dijeron, Juan el Bautista nos enviaron a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto o oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anuncia el Evangelio. Lo que está compartiendo Pedro en este momento, se está compartiendo que Jesús sí era un hombre, pero más que un hombre, era Dios, es el Hijo de Dios. Entonces por eso está señalando esto. Cuando compartimos el Evangelio, tenemos que llevar a la gente a hablar acerca de Jesús. Entonces te pregunto, ¿intentas conectarte con personas sin Cristo? ¿Te identificas con ellas? ¿Les das esperanza? ¿Les enfocas en Jesús o en tu religión? Estamos aquí con este propósito noble. Segundo principio, versículo 39. Y nota cuántas veces usa la palabra testigos. Y nosotros somos testigos de toda la cosa que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A ese levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esa es la segunda cosa importante, es comunicar la salvación o comunicar el Evangelio, comunicar el mensaje principal de Jesús. Claro, Jesús era un buen hombre, Jesús era un buen maestro, pero el que sea un buen hombre, un buen maestro, no te salva. Uno tiene que exponer todo acerca de Jesús. Alguien ha dicho, si la mayor necesidad de la humanidad fuera la educación, Dios habría enviado un maestro. Si la mayor necesidad de la humanidad fuera la moralidad, Dios habría enviado un ejemplo moral. Pero la mayor necesidad de la humanidad es el perdón de los pecados y la salvación. Por eso Dios envió un Salvador. ¿Qué es la peor cosa que puede suceder a una persona? Y uno comienza a pensar en una lista de muchas cosas. ¿Qué es la peor cosa que puede pasar a un ser humano? La peor cosa que puede pasar. Jesús lo dijo en Juan 8:24. Jesús dijo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. La peor cosa que puede pasar a un ser humano es morir en sus pecados. No hay nada peor, nada. La peor cosa que puede pasar. Porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús tenía visión de túnel. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. El creyente debe tener visión de túnel. El creyente debe ser clavado con una sola cosa, la conversión de la gente. Ese debe ser el tema en cada momento. Porque la peor cosa que puede pasar a tu papá, tu mamá, tu mejor amigo, tu vecino, tu compañero de estudio, es morir en sus pecados. Y si muere en sus pecados, va al infierno para siempre. Por eso vino Jesucristo, para que nadie muriera en sus pecados. Y Pedro entiende esto en este momento. Por eso cuando pensamos en la historia de la Navidad, cuando los ángeles dieron las noticias, ¿tú te acuerdas cuando aparecieron los pastores para dar esperanza al pueblo? Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será por todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aún su nombre Jesús viene de Yeshua, que significa Jehová salva. Todo de Jesús es sobre la salvación. Todo se resume en la salvación. La cosa más importante en este mundo es que la gente va a morir en sus pecados. Si no les hablamos, es nuestro propósito de estar aquí, es nuestra responsabilidad. Y viene en este momento Pedro, se conecta con él primeramente, pero después
tiene que cerrar la mente, tiene que hablar sobre Jesús y la salvación. Nota los aspectos que comparte. Número 1, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Según 1 Corintios 15, que Jesús murió, según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Ese es el Evangelio. Y muchas veces cuando estamos preocupados por la conversión de alguien, compartimos todo menos el Evangelio. Esa es la parte más importante. Por eso dice Pedro aquí, una vez más, y nosotros somos testigos, versículo 39, de toda cosa que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase. Es el Evangelio. Aunque la vida de Jesús es muy importante, porque demuestra que era perfecto, que era el Hijo de Dios, su vida no puede salvar a nadie. Hay muchas personas que les gusta hablar del sermón de monte, el gran maestro, el gran profeta. Eso no te salva. Y muchas personas durante la historia, muchas personas famosas han dicho, no, yo creo en Jesús, yo quiero ser como Él, pero yo solo creo en la parte del sermón de monte. Si no crees en la muerte y resurrección, morirás en tus pecados. Terrible. Era necesario que muriera y resucitara. Yo no sé cuántas veces Jesús dijo esto. ¿Te acuerdas la historia? Mateo 16, no tengo el pasaje aquí, pero están caminando hacia Jerusalén. Y dice Jesús a los discípulos, es necesario que los líderes me entreguen, porque voy a morir. Y al tercer día voy a resucitar. ¿Y te acuerdas lo que dijo Pedro? No, Señor, que no te pase esto. ¿Y cómo respondió Jesús a Pedro? Quítate de mí, Pedrito. ¿Qué dijo? Satanás, Satanás. Porque Satanás no quiere que prediquemos este mensaje. Es necesario. Y yo solo puse 2 pasajes, pero está por todo el Nuevo Testamento. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo apareciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él, es el Cristo. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, resucite al tercer día. Jesucristo no fue asesinado como nosotros pensamos. Jesús se dejó morir. Él tenía control. Hasta el momento que entregó su espíritu al Padre, Él tenía poder y control. Estaba en control perfecto. Porque yo estoy aquí, decía Jesús, por una sola razón, para morir por tus pecados. El Hijo de Dios, Dios en la carne, vino a este mundo hace 2000 años pensando en ti. Porque Él te vio en tus pecados y no quería que murieras en tus pecados. Y murió, resucitó entre los muertos para comprobar que era Dios. Y ahora está buscando personas para compartir este pasaje. Yo me acuerdo cuando me convertí, yo no sabía nada sobre iglesia, religión, nada, cero. Yo era tan ignorante, todavía soy ignorante de algunas cosas. Pero yo me acuerdo que la primera cosa que quiero hacer es ver la televisión cristiana. ¿Qué error más grave? Creo que la primera vez que encendí la televisión, yo pensaba que era una comedia, porque yo vi un hombre soplando el micrófono y la gente estaba desmayando. Yo me acuerdo muy bien que este hombre estaba diciendo, él quitó su saco, estaba tirando a la gente desmayaba y decía, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Y yo pensé, ¿qué es el poder de Dios? Hay muchas personas que llenan las campañas, en esa campaña porque quieren ver el poder de Dios. ¿Sabes tú que la frase poder de Dios ocurre 2 veces? Que yo he encontrado en el Nuevo Testamento. Solo 2 veces. No tiene nada que ver con esto. De hecho, yo tuve que apagar la televisión. Porque al principio moría de risa. Después estaba llorando. Porque yo dije, hay gente que cree en esto. O sea, cada vez en la Biblia que un creyente está en la presencia de Jesús, se postra. La única vez que la gente retrocedía fueron los inconversos. Y a mí me da cosa ver una persona diciendo poder de Dios y la gente no está apostando, se está retrocediendo. A mí me da cosa esto. Pero la mayoría cree en esto, no sé por qué. Pero no está en la Biblia. El poder de Dios es otra cosa. Aquí está. Porque no me avergüenza el Evangelio porque es. Yo no quiero imitaciones baratas y este show en la televisión, este circo. Eso no tiene nada que ver con el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Si tú no conoces al Señor, estás muerto en tus pecados.
Y hay un poder que te puede resucitar. Ese es un milagro, ese es increíble. Una persona muerta está viva. Da vida a tu matrimonio, a tu familia, todo lo que impacta tu vida. Y por eso dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. A todo el que cree, a aquel que cree, al judío primeramente, y también los cornelos de esta vida, griego. En 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros es poder de Dios. ¿Quieres el poder? El poder. No imitaciones baratas. El poder es la cruz, es el Evangelio. Y el creyente debe ir a la cruz todos los días, porque ahí Dios tomó mi viejo hombre y lo crucificó. Y murió mi viejo hombre para que yo sea una nueva criatura. Esa es la mejor noticia que te puede compartir. Todas las cosas hechas nuevas. Y viene Pedro y sabe que tiene que compartir el Evangelio. Pero a mí me impacta cuántas veces somos testigos. Somos testigos, somos testigos. ¿Por qué dice esto? Porque yo creo que está dando evidencia también. A veces cuando compartimos el Evangelio pensamos que no tenemos mucha evidencia. Tú sabes que no hay otro evento histórico que tiene más evidencia que la resurrección. En tu trabajo no tienes que estar avergonzado. En tu escuela no tienes que estar avergonzado como que, sí, yo soy uno de esos creyentes raros, ¿verdad? Que yo creo en la resurrección. Es el evento con más apoyo histórico, no científico, histórico, por supuesto. Nota cuántas veces Pedro enfatiza que eran testigos. ¿Por qué? Porque la evidencia por un evento histórico depende de los testigos. A mí ya estoy aburriéndome de escuchar a la gente decir que la resurrección no se puede comprobar científicamente. Es que la prueba científica no me ayuda. Yo quiero evidencia histórica. Es un evento histórico. Casi todo lo que nosotros creemos en este momento es por evidencia histórica, no por la evidencia científica. Y tú sabes que soy ingeniero, yo creo mucho en la evidencia científica. Pero la resurrección es un evento histórico, con testigos. No hay otro evento de ese tiempo que tiene más evidencia histórica que la resurrección. Y por eso cuando comenzamos Hechos dice, en el primer tratado, o Teófilo, que es el libro de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Esto de cristianismo es una cosa que yo debo disculparme por compartirlo. La evidencia es indubitable. No hay otra cosa más indubitable que uno no puede dudar que la resurrección. Apareciéndoseles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Indubitable. Es indubitable que Jesús murió. Tú sabes que cada testigo, no solo los apóstoles dijeron, murió. Él murió, Él falleció. Esta gente hoy en día que dice, no, se desmayó, realmente no murió y por eso apareció. Ellos están en contra de la evidencia. La evidencia dice que murió. Es indubitable que la tumba estaba vacía después de 3 días. Aún los enemigos de Jesucristo, los enemigos dijeron, la tumba está vacía. Fue hace unos años que comenzaron a decir que encontraron la tumba de Jesús, James Cameron. ¿Qué chiste esto? ¿Ah? Todos los enemigos decían, la tumba está vacía. ¿Quién es esto que viene 2000 años después inventando cuentos de hadas? Eso es ridículo. La tumba estaba vacía, aún decían los enemigos. Es indubitable que Cristo apareció a Pedro, a los otros apóstoles, a Pablo, los 2 en el camino de Emaús, María Magdalena, 500 otros testigos que estaban vivos cuando escribieron esto. Y si tú vas a recibir esta carta, podías entrevistar 500 personas que decían, sí, yo lo vi vivo. Sí, es un hecho. Él estaba vivo. Es indubitable. Es indubitable que un movimiento religioso fuerte surgió después de la resurrección y que el Cristo resucitará cambió la vida de miles de millones de personas durante 2000 años. Son hechos históricos. Por eso viene Pedro aquí en esta parte y dice, somos testigos. Él dice no sé cuántas veces, y dice en versículo 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos. Por eso muchas veces cuando hablamos de evangelizar, hablamos de testificar. ¿Alguna vez ha escuchado esto? Estamos testificando.
Porque si tú eres un hijo de Dios, si tú has recibido a Cristo, eres un testigo porque has experimentado algo con Dios. Y tu trabajo principal es dar testimonio de lo que está pasando en tu vida. Por eso cuando damos talleres de evangelismo personal, comenzamos con tu testimonio, porque eres un testigo. Yo entiendo que Pedro está diciendo somos testigos oculares, pero nosotros también somos testigos. Por eso testificamos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De ese dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Quizá la última parte de compartir la salvación es el evangelio, la evidencia y la exigencia para ser salvo. ¿Qué tienes que hacer, en otras palabras? Aunque Cristo es el Señor de todos y salva el mundo, solo salva los que creen en Él. Donde sí hace excepción de personas con las creencias. Puede ser de cualquier religión, clase social, raza o nación y ser salvo. Pero no puedes tener cualquier creencia y ser salvo. Tienes que creer en Cristo. Esto Él no hace concesiones. Y es interesante porque Él enfatiza dos cosas aquí. Jesús vino la primera vez para salvar, pero vino la segunda vez para juzgar. Tremendo esto. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más a pasar de muerte a vida. Es la primera vez que vino Jesús. Pero la segunda vez, te encarezco delante de Dios, el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Yo creo que algunos han escuchado la historia, que yo creo que lo ilustra muy bien, de que en el oeste de los Estados Unidos, tú has visto muchas estas películas de vaqueros. Dicen que una vez venía una diligencia, esos vagones grandes, a toda velocidad con un caballo, y un niño estaba en la calle. Y un abogado joven vio al niño y venía la diligencia. Y dice que este joven abogado corrió y agarró al niño y salvó su vida. Entonces pasó la diligencia y no murió el niño. Pero dicen que pasaron muchos años, y un día este niño creció y llegó a ser un adulto, pero un criminal. Y no estoy seguro si mató a alguien o robó un caballo, no sé qué hizo, pero tuvo que comparecer delante de un juez. Entonces dicen que tuvieron el juicio delante del juez, y cuando en medio del juicio el joven, el adulto, el criminal, reconoció al juez. Es que ese juez es el mismo abogado que me salvó. Y él razonó, quizás tengo cuello con él. Entonces dicen que pronunció la sentencia el juez, y dice el criminal, dice al juez, usted no se acuerda de mí, ¿verdad? Y dije, ¿cómo no? Yo me acuerdo de usted. Entonces dijo, usted me salvó. Entonces dijo, ¿cómo es que me puede condenar? Y él dijo, número uno, no le estoy condenando. La ley le está condenando. Pero número dos, cuando yo le salvé, yo fui su salvador. Ahora soy su juez. Y yo pensé, eso es lo que va a hacer Jesús. Algún día todos vamos a estar delante de Él. Y sí, la primera vez que vino es para salvar, para rescatar, no para condenar. Pero la segunda vez que venga es para juzgar. Y dice Pedro, Cornelio tiene que estar listo. Intentes compartir el evangelio con los que viven, trabajan o estudian contigo. Comparte la muerte, sepultura, resurrección de Cristo cuando evangelizas. Trata de siempre compartir esos elementos. Es el evangelio que tiene el poder. Expliques que aunque Cristo vino para salvar la primera vez, vendrá para juzgar la segunda vez. No es mala onda hablar sobre el infierno, es decir la verdad, en otras palabras. Ahora, la última parte. Y la última parte es extraña, porque en medio de su mensaje, vamos a ver que Pedro no va a decir, ok, vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Mira lo que va a pasar en medio de su mensaje. Voy al versículo 43 más, una vez más, para tener el impacto. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro esas palabras, y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús.
Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. A mí me impacta cómo termina aquí. Porque al estar compartiendo el Evangelio, compartiendo la salvación, se convirtieron. En el momento que dijo él, se convirtieron porque cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, ¿qué hace Pedro? Se queda con ellos. Es que Pedro se preocupó no solamente por su salvación, él les amaba. Y si amas a una persona, no solamente te preocupes por su salvación, te preocupes por su crecimiento, por su seguimiento. Es el último punto. ¿Cuál es tu responsabilidad para que otro se convierta? Cumple con el seguimiento. Es que cuando nace un bebé, no lo dejamos solo y esperamos que descubra cómo sobrevivir. Lo cuidamos y lo alimentamos hasta que puede sobrevivir por sí solo. Un nuevo creyente es como ese bebé. El tremendo Pablo. Pablo dijo algo que hasta la fecha me pone bajo convicción porque digo, yo quisiera ser más como esto. Pero cuando Pablo habló sobre el seguimiento a la iglesia en Tesalónica, él usó el ejemplo de una nodriza. Una nodriza es una mujer que cuida a los bebés de otra persona. Entonces dice sobre la nodriza aquí en 1 Tesalonicenses 2:7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuide con ternura a sus propios hijos. Si es profesional en cuidar a niños, tiene que ser mejor con sus propios hijos. Entonces dice algo tremendo Pablo. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, eso es comunicar la salvación, sino también nuestras propias vidas, el seguimiento, el discipulado. Y él dice, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Eso significa que eran desconocidos antes. Y Pablo tomó la decisión intencional, voy a ir a comunicar el Evangelio y al convertirse van a llegar a serme querido. Yo voy a entrar en un proceso donde estas personas desconocidas lleguen a serme queridos. Ese es el seguimiento. Es lo que hace Pedro aquí. Pedro se queda para cuidar a esas personas. Ahora, ¿cómo funciona el seguimiento? Y eso tiene que ver con Crece. Nosotros tenemos un programa que se llama Crece, discipulado. Varios han pasado por esto, pero si eres nuevo te animo a que te inscribas en el centro de conexión para que puedas ser parte de este proceso de crecimiento. Queremos ayudarte a crecer. Pero la primera cosa importante en Crece, pero realmente en el seguimiento, es asegurarse de la conversión de una persona. O sea, algunas personas me dicen, ¿hasta dónde llega el proceso de evangelismo? Y yo siempre digo, hasta que estés seguro que realmente se han convertido. No es que hagan una oración nada más. Muchos hacen una oración y no son salvos. Es estar seguro. Eso es muy importante en cada momento. Ahora, para hacer el seguimiento tengo que estar seguro. Ahora, ¿cómo puedo estar seguro de tu conversión? No puedo estar 100% seguro. Pero la Biblia dice que debo ver el fruto de tu vida. ¿Están de acuerdo con esto? Entonces, si yo amo a alguien, es mi mejor amigo, le hablo de Cristo, hace una oración, yo debo acompañarle hasta que dé fruto y yo sé que es salvo, porque le amo, ¿verdad? Y Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O en Santiago 2:18, Santiago dice, pero alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras, por mis frutos. La única manera por la cual yo puedo saber si una persona es salva y no puedo estar 100% seguro es por sus frutos. Entonces, ¿por qué dicen los otros que esos son salvos? Voy a leer una vez más, porque ya van a entender la parte de lenguas, entendiendo esto. Mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Ahora, ¿quiénes son los fieles de la circuncisión? Judíos. Los judíos piden señales, tienen que ver una señal, ¿verdad? Entonces los judíos que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo sabían? ¿Cómo podían dar testimonio que el don del Espíritu Santo había llegado a los gentiles? Por dos razones. Hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. O la parte de hablar en lenguas ya no sucede, y yo quiero demostrarlo en unos segundos. Pero la parte de magnificar a Dios, ese es el propósito de nuestro discipulado. Queremos que la gente glorifique a Dios.
Esa es la cosa donde tú puedes estar seguro. Dice la Biblia, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si yo he sido comprado por un precio, si yo soy salvo, voy a glorificar a Dios. O lo que dice Romanos 15, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas de los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Ahora, entremos en la controversia. ¿Cómo es esto que cayó el Espíritu Santo sobre ellos? Porque desde ese momento en adelante, cuando cada persona se ha convertido, a diferencia de Pentecostés, porque en Pentecostés algunos ya eran creyentes y reciben el Espíritu Santo después. Pero desde este momento en adelante, cada persona que se ha convertido recibe el Espíritu Santo al mismo tiempo. Cuando tú creíste en Cristo, recibiste el Espíritu Santo. No es algo aparte, es la misma cosa. Tú recibes la Trinidad. Entonces, cuando tú ves la Biblia después, siempre es al mismo tiempo. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es el que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, a mí me hace mucho ruido cuando un hermano en Cristo con otros creyentes me dice, qué bueno que has aceptado a Cristo, ahora tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo. Porque me está diciendo que no soy creyente. ¿Entiendes? Está diciendo, tú no eres creyente. Porque si no tengo el Espíritu Santo, no soy creyente. Pero en Pentecostés, sí, en Pentecostés, el único tiempo en toda la historia, un evento histórico donde habían creyentes y el Espíritu Santo no había venido. Pero aquí, ¿qué sucede? Al mismo tiempo. Él dice, tienen que creer en Cristo y cae el Espíritu Santo. Es nuestro sello. Cuando tú crees en Cristo eres sellado, dice en Efesios 1:13. En Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Por qué hablaron en lenguas? Algunos están pensando, sí, yo entiendo, Steve, que el Espíritu Santo se recibe con Jesús. Pero tú has venido diciendo que los judíos hablan en lenguas, que ellos piden señales. ¿Por qué hablaron los gentiles en lenguas? Porque ellos tenían que comprobar que eran creyentes a los judíos. Yo quiero recordarte el propósito de las señales. Y eso está en otros mensajes. Pero la primera vez que alguien hace una señal en la Biblia es Moisés. Dice Dios, Moisés, tú vas a rescatar a los judíos. Yo sé que se llamaban israelitas en ese momento, pero tú vas a rescatar a los israelitas. No me van a creer. Ok, entonces, ¿qué es en tu mano? Échala en la tierra. Y se convirtió en una vara, en una culebra, perdón. Después lo agarró y se convirtió en la vara otra vez. Mete tu mano en tu seno y salió leprosa. Otra vez y salió sana. Si no te creen por estas dos señales, van a creer por la otra señal, que es convertir el agua en sangre. Y dice en Éxodo 4 que hizo las señales y creyeron, porque son judíos, no son gentiles. Ok, leamos lo que dice una vez más. Porque quienes están presentes son judíos que tienen que ser convencidos, no los gentiles. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque ellos piden señales. Los judíos piden señales. Y las lenguas son una señal para incrédulos, no para creyentes. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes y a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos y a los creyentes. Viene un grupo de judíos, cristianos, que no creen que el evangelio va a llegar a los gentiles. Ni Pedro. Pedro y los judíos no creen que el evangelio es para los gentiles. Tiene que hacer una visión 3 veces en el caso de Pedro. ¿Qué tiene que hacer con los otros judíos? Necesariamente, lógicamente, una señal. Y si no hablan en lenguas, como los judíos, serían para siempre ciudadanos de segunda clase. La clave aquí es que están viendo, ellos son iguales a nosotros. Tienen que hablar en lenguas. ¿Van a hablar en lenguas otra vez los gentiles? No. Porque no van a estar presentes judíos incrédulos que necesiten ver la señal. Era innecesario en este momento. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso es importante en este momento histórico
que los testigos judíos incrédulos en cuanto a la conversión de los gentiles no son incrédulos en cuanto al evangelio, son incrédulos en cuanto a la conversión de los gentiles, no quieren hablar con ellos, estén convencidos. Y vamos a ver la otra semana que van a Jerusalén y decir, hey, de plano son iguales a nosotros. No creíamos antes, pero vimos la señal y pasó. Qué tremendo esto. ¿Y qué hace Pedro como acto seguido? Lo que siempre debe pasar con un nuevo creyente, bautismo. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Eso que ha recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Es la segunda etapa, animarle a cumplir. Primera lección de crece, ¿cómo se llama? Salvación, porque queremos estar seguros que la persona se ha convertido. Segundo, seguridad eterna. La tercera, bautismo. El primer paso de bautismo de cada creyente, el primer paso de obediencia, perdón, es bautismo. Debes bautizarte. ¿Para ser salvo? No, para ser obediente. Yo creo que algunos no piensan las implicaciones del bautismo, y vale la pena decir esto. ¿Por qué no se bautizan creyentes? Casi siempre por pena. Casi siempre me dicen, es que si yo lo hago delante de mi familia, que es de otra religión, se van a ofender. Yo he escuchado todas las excusas. Yo me acuerdo de una persona que no quería bautizarse porque él decía que tenía pies muy feos. Entonces dijimos, nadie va a ver tus pies, ¿verdad? Pero he escuchado de todas las excusas. ¿Qué decimos cuando bautizamos a una persona? Decimos, porque es un cuadro, sepultados con Cristo, resucitados a una vida nueva. El dar el paso de bautismo es la primera vez que des el paso de decir, yo me muero a mí mismo. Yo hago lo que Él diga. Si me da pena, ni modo. Estoy identificándome con Cristo en la cruz. No te salva. Es como un anillo, ¿verdad? Este anillo no me hace casado, ¿verdad? Pero ¿qué diríamos si de repente ustedes me ven sin este anillo y pueden ver que está más chelito, ¿verdad? Aquí debajo donde estaba el anillo, y dicen, ¿por qué no usas un anillo? Y no lo he perdido. Van a cuestionar algo raro ahí, ¿verdad? No tienes que usar un anillo para ser casado, ¿están de acuerdo conmigo? Porque lo usamos, es un símbolo para otras personas. No tienes que bautizarte para ser salvo, pero ¿por qué te bautizas? Porque tú quieres decir, yo me he identificado con Jesús. Yo quiero dar testimonio. Por eso en toda la Biblia se bautizan. Primer paso, no esperen meses, no tomen un curso. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El eunuco, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco que aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y finalmente, ayudándole a crecer. Tremendo. Dice, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Se quedó algunos días, ¿por qué? Para que diera los primeros pasos como un creyente. Si tú amas a tu vecino, tu compañero de trabajo, de estudio, tu amigo, vas a preocuparte por su crecimiento espiritual. Dice en 2 Timoteo 3:10, Pablo hablando de Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Lo que has oído de mí, Timoteo, ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Quizás la tarea más difícil en el cristianismo es discipular. Por eso dice que tenemos que ser buenos soldados. Es sufrir, es sufrimiento. Pero si amamos a la persona, vamos a estar involucrados en esto. Ahora, quiero terminar con una pregunta que surge muchas veces. Hay una iglesia que era más fuerte antes, que dice que todos tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús solamente. Y siempre se apoyan en Hechos 2:38. Pero, ¿qué dice Hechos 2:38? Lo voy a leer. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados. Pero aquí son bautizados en el nombre del Señor Jesús, no Jesucristo. ¿Por qué la diferencia? Siempre hay que tener cuidado con basar tus creencias sobre un pasaje aislado en Hechos. Hechos es un libro de transición, las cosas están cambiando.
No todos hablaban en lenguas, no todos reciben el Espíritu Santo de la misma forma, no todos reciben imposición de manos. Sin embargo, hay muchas iglesias que dicen que es un patrón para cada persona, pero no lo es así en el libro de los Hechos, porque es una transición histórica. Todo tiene lógica en lo que está pasando. Entonces, ¿por qué fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y no en el nombre de Jesucristo como en Hechos 2:38? Todo es lógico, porque el tema para el judío es reconocer a Jesús como el Cristo, el Mesías. ¿Qué decían? Jesús de Nazaret. No, es Jesús Cristo. Es Jesucristo. Es Jesús, tu Mesías. Si me bautizo en el nombre de Jesucristo, estoy diciendo, Jesús para mí es el Mesías, el Cristo, son sinónimos. Pero el tema del gentil es señorío. Por eso dice Romanos, escrito a gentiles, que tenemos que confesar a Jesús como el Señor. El tema es Dios, Jesús, Señor. Ok, entonces, ¿por qué bautizamos a la gente en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo? Porque el Señor es el nombre de los tres. En Mateo 28:19 somos mandados a bautizar a la nación en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre que comparte el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Te dejo esta tarea. Y no va a haber examen la otra semana, ¿verdad? Pero te dejo esta tarea. El Padre es el Señor, el Hijo es el Señor, el Espíritu Santo es el Señor. Cuando bautizamos las naciones, ¿cuál es la palabra por naciones en griego? Etnos. ¿Cuál es la palabra por gentiles en griego? Etnos. No significa grupo étnico. Etnos significa gentil o naciones. Por eso lo bautizamos en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor, en otras palabras. No debemos hacerlo como dicen esos otros grupos. Es consistente en la Biblia. Entonces, cuando alguien se convierte, le ayudas a dar los primeros pasos de su nueva fe. ¿Está discipulando a alguien? Cada persona que tiene 5, 8 años de ser creyente debe estar discipulando a alguien. Por eso estás aquí. Por eso Pedro se quedó. Eso es importantísimo. Estás cuidando a un nuevo creyente. Quizás puedes solamente hacer esta parte. Pero todos los nuevos creyentes son como bebés y no pueden valer por sí mismos. Necesitan de nosotros. ¿Cuál es nuestra parte? Conectarnos con las personas que no conocen a Cristo. Conectarnos y conectarnos con Jesús. Compartir el Evangelio. Y después, al convertirse, preocuparse por su seguimiento. Oremos. Padre, gracias por Jesús y su muerte y resurrección en la cruz. Gracias por el poder del Evangelio. Y gracias porque has puesto ese poder en nuestras manos. Úsanos, Señor, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra escuela, para compartir con otras personas. Tantas personas sin esperanza en este mundo, Señor. Y Jesús es la respuesta y somos los medios para lograrlo. Cárganos, Señor, con aquellos que no te conocen, Señor, y úsanos. Y si hay alguien en la transmisión o alguien aquí presente que no te conoce, que todavía no ha entregado su corazón a ti, Señor, te pido que toques a su corazón en este momento. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Y siempre con los ojos cerrados y la cabeza agachada, quizás estás aquí o estás viendo esta transmisión, tú dices, Steve, Dios me ha hablado por medio de este mensaje y me he dado cuenta que yo soy como Cornelio antes de creer en Jesús. Yo me he dado cuenta que necesito creer en Cristo y recibirlo como mi Salvador y Señor. Si te has dado cuenta de esto y quieres recibir a Cristo, la Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Quizás no estás seguro de qué decir exactamente. Déjeme regalarte algunas palabras que yo dije cuando recibí a Jesús. Así que si te gustaría hacerlo, repite esta oración conmigo en tu corazón. Di esto a Dios. Padre Celestial, en este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Y siempre con los ojos cerrados, yo quiero terminar con esta pregunta. ¿Oraste? Si tú oraste y estás aquí presente, yo quiero terminar orando por ti, así que te pido que lo indiques levantando tu mano.
Si oraste en este momento para recibir a Jesús, levanta tu mano. O si estás en la transmisión, envíanos un mensaje. Tenemos un campus digital y queremos ayudarte a crecer. Tenemos discipulado digital. Queremos hacerlo contigo. Si tú oraste, mándanos un mensaje. Padre, gracias por tu salvación. Gracias porque eres el Señor de todos. Y gracias porque nos has dado el privilegio, la responsabilidad de compartir esto con otras personas. Úsanos, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Vamos a las preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas. Dice aquí una, dice un predicador decía que hay una diferencia entre hacer acepción de personas y hacer excepción de personas porque Él es justo. ¿Qué significa para nosotros hoy reconocer que Dios no hace acepción de personas? Creo que acepción es aceptar a algunos y no a otros. Excepción es exceptuar, o sea, excluir a algunos y no excluir a otros. Creo que por eso es la misma cosa. Ok, entonces. Pero son dos palabras diferentes. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Que Dios no hace en el contexto de lo que hemos aprendido esta noche y centrándonos en el pasaje es Dios no prefiere a unos sobre otros. La salvación, su gracia está disponible para todas las personas. A veces tenemos prejuicios. Así comenzamos con Hechos 10. Y vemos el proceso para que Dios superara los prejuicios de Pedro contra los gentiles. Que dijo, yo ni siquiera puedo comer con ellos. Entonces nosotros a veces tenemos prejuicios y hacemos acepción de personas. Quizás una persona es muy rica, muy pobre, viene de otro lugar. Quizás es un musulmán o quizás es un hindú, lo que sea. No debemos hacer acepción de personas. Aceptar a algunos y no a otros. Ni excepción, aunque el pasaje dice acepción de personas. Excluir a unos. No tenemos que aceptar a los que no deben de entrar, pero nosotros debemos de incluir a todos. Algunos nos cuesta compartir con la fe con grupos que no nos son afines. Sí. Y el tema de los prejuicios es cuando tú en tu corazón, o yo ya pensé, esta persona lo va a rechazar. Entonces, ¿para qué pierdo mi tiempo o para qué comienzo una conversación si yo ya sé que me va a decir que no? Y eso es complejo porque solo Dios conoce el corazón. Al final yo es he su escuchado palabra. A algunos decir a algunos grupos que no, es que su mente está cauterizada. Dios le ha entregado a sus concupiscencias, no puede convertirse. Es hacer excepción de personas. Y es maravilloso cuando uno ve una persona que uno diría, él está demasiado sumido al pecado. Nuestro rol es dar esperanza. Y hay esperanza para todos, sin excepción. Y la verdad es que no sabemos si yo voy a poner la semilla y luego va a venir otro más y va a llevarse el fruto. Pero soy parte de este proceso en el cual Dios está tocando su corazón y alcanzando a la persona. Aquí hay otra pregunta muy interesante. Dice, ¿se puede recibir, en el pasaje que vimos hoy, se puede recibir a Jesús como Señor y Salvador sin hacer una oración? Porque en este pasaje no se ve ninguna. Solo que mientras oían, el Espíritu Santo vino a ellos. Yo creo que sí. Uno no tiene que hacer una oración. ¿Por qué hacemos la oración? Porque algunas personas me han preguntado, a algunas personas no les gusta que uno haga una invitación. Lo hacemos porque la Biblia dice que uno tiene que creer en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, pero confesar a Jesús como el Señor. Yo entiendo que esto puede pasar no la oración y una persona puede creer y no orar en el momento y después confesar a Jesús como el Señor. Yo creo que damos la invitación para la persona, la oportunidad para hacerlo. Pero una persona no tiene que hacer esta oración, tiene que creer y después tiene que confesar a Jesús como el Señor. Tendríamos problemas con personas que no tienen la capacidad de comunicarse, por ejemplo.
Yo recuerdo una ocasión predicar el evangelio a una ancianita en su cama que decía sí y no cerrando sus ojos. Ajá. O sea, no pudo hacer una oración, pero ella confesó, o sea, creyó en su corazón en Jesús, ahí en el lecho de su cama. Es una buena pregunta, Sí. porque creo que este pasaje comprueba o contesta la pregunta. Ellos creyeron, ¿y cómo sabemos que creyeron? ¿Porque hicieron oración? No. Porque glorificaban a Dios y para los judíos hablaron en lenguas. Mira, yo tengo un pasaje, Juan capítulo 11, versículo 25 en adelante. Jesús está hablando con María respecto a Lázaro. Lázaro está muerto y él, antes de llegar incluso donde Lázaro, habla con ella y él le dice en el versículo 25: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, Jesús está presentando el evangelio. O sea, él está diciendo, la clave es creer en mí. Y la respuesta, pero luego Jesús le dice, ¿crees esto? O sea, a través de esta pregunta Jesús no la invitó a hacer una oración en ese momento, sino le dijo, hey, ¿tú crees esto? ¿Has entendido quién soy yo realmente? Una pregunta, pero en términos más prácticos, cuando nosotros evangelizamos, decimos, lo que tenemos, hagamos una oración para manifestar el deseo de su corazón. Podríamos hacer una pregunta como la que Jesús hizo. ¿Tú crees esto? Y ella responde, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahí ella está confesando, no en una oración, no ha cerrado sus ojos, no ha levantado la mano, pero está confesando con su boca lo que ha creído en su corazón. Sí, Señor, yo sé quién eres tú. Ok, aquí tenemos otra sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre señales y milagros? Porque muy buena, la decíamos al inicio en el lobby. Pero no, es una muy buena pregunta, porque en el lobby estábamos platicando y yo dije que todavía hay milagros hoy en día. Sí. Un milagro, la mejor forma de definirlo es cuando Dios interviene en nuestro mundo, y un milagro por definición no obedece las leyes naturales o de la ciencia, por eso es un milagro. Y eso todavía sucede. Pero las señales es para señalar. Y yo sé que suena bastante obvio, pero señal de tránsito es para señalar algo. Las señales señalan. Entonces, lenguas son una señal para señalar juicio. Esto ya compartimos, pero lo voy a mencionar otra vez. Isaías 28 dijo que van a hablar en otra lengua, pero aún así no van a creer. Esto es una señal. En el día de Pentecostés hablaron en lenguas para demostrar que Dios estaba buscando la nación de Israel. Este era el propósito, mandar un mensaje a los judíos. Tienen que hacerlo aquí. Vamos a verlo una vez más con los discípulos de Juan el Bautista que no habían escuchado a Jesús. Entonces tú dirías que un milagro, una señal, en este caso es un milagro que tiene un objetivo específico. Sí, no es lo mismo. La señal tenía el objetivo de que los judíos creyesen. Hoy no necesitamos señales porque son los judíos los que lo pedían, pero por supuesto que Dios sigue haciendo milagros, no con el objetivo de comprobar. Yo voy a ocupar una ilustración de Steve, hablando de milagros. Si tú tomas la decisión de poner $10 en una gaveta en tu casa todos los viernes, dices, llegas un viernes y pones $10 en la gaveta, luego llegas el siguiente viernes y luego pones $10, y el siguiente viernes y el siguiente viernes, y lo haces por 4 semanas, y luego abres la gaveta, tienen que haber ahí $40, ¿verdad? Pero luego la abres y ves que tienes $20. Ajá. Ese no fue milagro. No, ¿sabes qué es? La respuesta es, alguien tuvo que meter la mano. O sea, eso no hay una explicación científica. A veces uno dice, pero ¿será que los milagros tienen una explicación científica? Y para que sea un milagro, tiene que ser la intervención sobrenatural de Dios. Por supuesto que eso sigue pasando. Dios sigue interviniendo, Dios sigue poniendo su mano, aún en nuestro tiempo, y lo hemos visto, como Dios en su gracia responde metiendo su mano en nuestros asuntos, pero no con el objetivo de la comprobación de las profecías del Antiguo Testamento, como en el caso de los judíos. Es que voy a explicarlo un poco más, perdón. Dale, la ley matemática es 10 más 10 más 10 más 10 igual a 40. Si abro la gaveta y no hay 40 es porque otra ley ha superado esta ley. Y la ley de que una persona ha venido y ha quitado $20. Es igual con las leyes de la ciencia. Las leyes de la ciencia son ciertas, pero cuando alguien como Jesús resucita entre los muertos, otra ley ha venido encima de esta ley. Ese es un milagro.
Sí. No es un milagro que alguien te robe $20, pero es una Por una eso analogía. decimos que es la intervención directa de Dios. Sí. Y había necesidad de señales Sí. en el tiempo de Hechos y todo esto porque la Biblia no fue terminada. Entonces los discípulos tenían que hacer esas señales para comprobar que eran de Dios. Sí. ¿Qué señalaba la señal? Este es de Dios. Que Él venía es de de Dios. Dios. Bueno, Hazle caso. Eso es lo que dice Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés dice, no me van a creer, yo te voy a dar unas señales para que te Exactamente. crean. Y no solo era el mensaje, sino también el mensajero. O sea, Sí, la señal era correcto. importante para el respaldo del mensajero. Una de las cosas Sí. que los religiosos y las autoridades del tiempo de Jesús veían es que Jesús tenía autoridad y dice, este hombre habla como quien tiene autoridad, pero los milagros respaldaban la Claro. persona misma de Sí. Jesús. Entonces lo veían en Jesús y luego lo veían en sus seguidores. Entonces veían que el mensaje se respaldaba, pero el mensajero también era respaldado por Dios. De acuerdo. Miren, hay un par de preguntas más. ¿Por qué consideramos que fue tan importante que Pedro se dirigiera a los gentiles? ¿Por qué damos tanto énfasis en esto? Porque Jesús había dicho a Pedro que le iba a dar las llaves del reino. Por eso Pedro predicó en Pentecostés. Por eso Pedro tuvo que ir a Samaria con los otros apóstoles. Sí. Y por eso Pedro está presente aquí. Entonces Pedro está abriendo el evangelio a los gentiles. Algo que debieron haber hecho antes, pero no lo hicieron. Dios tuvo que mover a Pedro. Era la persona. Vamos a ver que Pedro no va a ser muy relevante después de capítulo 12. Sí. Él ha hecho su trabajo. Sí. ¿Verdad? Entonces, hacemos mucho énfasis en esto porque Jesús había dicho, predica el evangelio hasta el último de la tierra, pero no lo hacían. Sí. Estamos por cerrar esta etapa de hechos, Sí. ¿verdad? Antes de entrar a toda la parte de misiones. Y yo creo que Lo es cual importante. Sí, es importante también porque podía caer podría haber el peligro de que los judíos considerasen a los gentiles como de categoría distinta. O sea, creo que es tan importante que Pedro abra la puerta tanto para los judíos como para los gentiles para decir, hey, somos iguales. Y lo vamos a ver Buen punto. luego más adelante en el concilio de Jerusalén. Ok, tenemos una última pregunta que tú contestaste al final, pero la voy a pasar de todos modos. Dice, hemos aprendido que las lenguas dadas por el Espíritu Santo eran señal para los judíos, pero aquí tenemos a gentiles recibiendo el Espíritu Santo y hablando en lenguas. ¿Por qué y para qué habrá sucedido esto? Sí, y es algo que vamos a ver otra vez en la semana próxima. Las lenguas eran una señal para quienes. Para los judíos. Ajá. No era beneficio para gentiles, era beneficio de los judíos que acompañaban a Pedro. Sí. Si no hablan en lenguas como líder Pentecostés, no son parte de nosotros. No somos iguales. Sí. Tenían que hablar en lenguas en este momento. Ok. Muchas gracias. Vamos a despedir aquí la transmisión y pedimos un aplauso para quienes nos acompañaron y quienes respondieron a nuestras preguntas. Vamos a tener el tiempo.